Bueno, listo, entonces voy a poner el chat por cualquier cosa y comenzamos con la clase de revisión de todo lo visto de la unidad 4. Por favor, cualquier cosa, paren, pregunten, etc. Entonces, bueno, el esquema conceptual nuevamente apunta a tener en claro que cuando trabajamos con la población tenemos parámetros, dado que no vamos a poder trabajar con la población por diferentes motivos y tomamos una muestra representativa, vamos a tomar estimadores. Esos estimadores, al depender de la muestra y al ir variando de muestra en muestra, son variables aleatorias, por ende, al ser una variable aleatoria, tienen una distribución y vamos a utilizar el conocimiento de esa distribución para hacer inferencia estadística, para justamente con la información de los estimadores, de la distribución del estimador y el conocimiento de los valores tomados de la muestra, inferir conclusiones respecto a nuestra población, respecto a los parámetros. En la unidad 4 vemos estimación de parámetros, por un lado la estimación puntual y por otro la estimación por intervalos. Entonces, bueno, estos son todos los ítems que vemos en la unidad y además vemos algunas distribuciones necesarias para poder justamente confeccionar y hallar los intervalos de confianza, tanto para media como para la varianza de una población con distribución normal. Supongamos que tengo una fábrica que embolsa naranjas, tengo una máquina que llena bolsas de malla con naranjas. Y específicamente estamos regulando para obtener un peso de 2000 gramos. Entonces, la pregunta es, ¿van a pesar todas las bolsas exactamente 2000 gramos? Claramente, por cuestiones de variabilidad, variación en el calibre de las frutas, imprecisión en las pesadas automáticas, etcétera, no vamos a tener una medición constante de bolsas que pesen exactamente 2000 gramos. Entonces, bueno, si yo tomo una máquina que esté bien regulada, voy a estar pensando en que la media es 2000 y esa variable aleatoria tiene una media de 2000, pero va a tener variaciones. Entonces, tomo 15 bolsas, supónganse, elijo 15 bolsas al azar y ahí tengo las mediciones. 1989, 2015, 1962, etc. Entonces, el peso que yo obtuve es una variable aleatoria que la definí sobre la población de todas las bolsas. Lo que hice fue justamente esto, tenía la población de todas las bolsas, el peso y la desviación de las bolsas, tomé por muestreo una muestra de 15, obtuve, ahí se corrió un poco, el X barra de 1993,6 y el S de 19,8 gramos. El objetivo, nuevamente, es usar esta información para inferir respecto a la población. Entonces la pregunta ¿es razonable muy igual a 2000? ¿Es razonable un desvío de 19? Entonces, si yo miro puntualmente cuánto me dio X barra, me dio 1993,6. Si
lo comparo con el valor 2000, me dio diferente. Entonces, la pregunta es, ¿se desajustó la máquina? ¿Tengo que proceder a reajustarla? ¿Hay que detener la producción? ¿Qué hago? Entonces, tengo que tener en cuenta que por ahí no es necesario eso, porque justamente tengo que tratar de ver si yo solo comparo este valor con el 2000, efectivamente, probablemente uno puede decir, no, me da diferente. Entonces, paremos y veamos. Ahí estoy teniendo, simplemente observando una estimación puntual. Este es X barra, es mu sombrero, es el estimador de este valor. Entonces, tengamos presente que nosotros habíamos hablado que la diferencia entre el valor que yo observo en la muestra y el valor 2000, bueno, puede deberse justamente a un error al azar de haber elegido esa muestra. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto yo puedo considerar la media muestral y el desvío estándar de la muestra para definir o comentar respecto a la media y a la desviación estándar de la población? Bueno, acá salió chiquita el sigma. Entonces, la idea es, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué conclusión debo, qué procedimiento tengo que seguir? Y en función de ese procedimiento, ¿qué conclusión debo arribar para ver que con solo mirar la información en la muestra, inferir conclusiones respecto a la población? Esa, y lo mismo pasa si quisiera hablar de la varianza o cualquier parámetro poblacional. Entonces, ese es básicamente la idea de lo que vimos la clase pasada. Conociendo estas variables, variables aleatorias que una vez evaluadas tengo un valor, una estimación puntual de estos parámetros, ¿qué procedimiento debo seguir para hacer inferencia sobre los parámetros? Entonces, en definitiva, nosotros lo que vamos a hacer en la unidad 4 es esto, estimación puntual, dar un valor para el parámetro a partir de la muestra obtenida, y por otro lado, dar un intervalo donde tengo una confianza de que ese intervalo incluya al valor del parámetro poblacional. Por eso hablamos de intervalo de confianza para la media, intervalo de confianza para la varianza. Y si ustedes han leído los textos, también hay intervalo de confianza para la diferencia de medias, hay intervalo de confianza para el cociente de varianzas, etc. Y en la unidad 5, perdón, vamos a ver otra pata de la inferencia, que es las pruebas de hipótesis. Diferencia entre parámetro y estimador, fundamental. Parámetro, un valor numérico que describe la característica de la población y además está fijo. Por eso vuelvo a insistir para los que me preguntaron en la consulta respecto a algunas conclusiones de los intervalos de confianza. No es correcto decir el intervalo de el parámetro cayó en el intervalo de confianza, el parámetro está en el intervalo de confianza. El parámetro es un valor fijo y está a nivel poblacional. Lo que yo hago es obtener diferentes muestras y calculo un intervalo de confianza y veo si ese intervalo incluye o no al parámetro poblacional. Dicho burdamente, no viene el parámetro sobrevolando a ver si se posa o no
sobre el intervalo de confianza. ¿Estamos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Algún problema? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe, venimos bien. Se No, entiende, no. sí. No, yo digo, en una de esas se conectaron y partieron. Bueno, nuevamente la inferencia estadística me permite obtener conclusiones respecto a la población a partir de los datos de la muestra y, por supuesto, con un margen de error reducido y conocido. O sea, yo quiero tratar de alguna manera, sé que va a haber un error, y bueno, tratar de controlar de la mejor manera ese margen de error. El punto de partida es pensar que todos los elementos, los individuos, elementos, objetos de la población tienen la misma probabilidad de aparecer en la muestra y que yo he seleccionado independientemente uno de otro los elementos en la muestra. Eso es fundamental tenerlo presente. Entonces, vuelvo al ejemplo de la bolsa. Si yo tomo una muestra, tengo 15 bolsas, donde la media muestral era esta, la varianza muestral, la desviación estándar, y básicamente acá solo estoy trabajando con una muestra. Si yo tomara más muestras, lo que vimos la clase pasada es que la media muestral de la muestra 1 varía con la muestra 2, varía, y lo mismo pasa con la varianza, y por lo tanto la media y la varianza son variables aleatorias y por ende tienen una distribución. Lo que estoy pensando es que con la llenadora yo tengo, por ejemplo, 8 muestras de 15 pesos cada uno, obtengo el promedio, la varianza, el desvío, y la pregunta es, bueno, ¿qué distribución tiene la variable media muestral? ¿Qué distribución tiene la variable varianza muestral? La vez pasada recordamos específicamente propiedad reproductiva de la distribución normal y teorema del límite central. O sea, si yo tomo una muestra de variables aleatorias independientes y normalmente distribuidas, con una esperanza muy, varianza sigma cuadrado, vimos que la variable ahora, en lugar de sumatoria, como lo habíamos visto en la unidad 3, ahora es media muestral, tiene esta distribución. Normal de media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Y en el caso de no poder asegurar que estén normalmente distribuidas, pero tener una muestra suficientemente grande, algunos autores hablan de 30, otros de 50, y algunos más rigurosos hacen mención a 100, bueno, entonces el teorema del límite central, y acá quiero aclarar respecto al parcial 1, no es equivalente este enunciado a este. Fíjense que acá yo estoy en el propiedad reproductiva diciendo que la variable tiene distribución normal, mientras que en el teorema del límite central estoy diciendo que tiene aproximadamente, utilizo la distribución normal para aproximar a esa distribución que no conozco. Entonces, en este caso estaría pensando en un límite cuando n tiende a infinito. Aquí estoy diciendo tiene distribución normal. Bueno, este es el enunciado, ya corregiré que aparecen en diferentes momentos, pero este es el enunciado de propiedad reproductiva y teorema del límite central, pero
con la variable estandarizada. O sea, simplemente para decir, bueno, si yo tengo que estandarizar y trabajar con la normal 0, 1, esta es mi variable z, x barra menos mu sobre sigma raíz de n. Y en este caso, fíjense que estoy aclarando que cuando n tiende a infinito, este x barra menos mu sigma raíz de n, si son todas idénticamente distribuidas con media mu y varianza sigma cuadrado, la distribución es normal 0, 1. A ver acá que están diciendo quién tiene el micrófono abierto. Franco, lo vamos a silenciar. Perdón, profe, no me di cuenta. No, no hay problema, no hay problema. Era porque había comentarios a mí no me molesta, pero había alguien que decía tenías el micrófono abierto, entonces ya que estamos lo cierro, no hay problema. Bueno, ¿qué condiciones tiene que reunir un buen estimador? Cuéntenme. ¿Qué debe reunir un buen estimador para ser considerado o escrito, este es un buen estimador? Bien, no tener sesgo, ¿qué más? Consistente, ¿qué más? Eficiente, bien. Suficiente, perfecto. Entonces, no tener sesgo, básicamente, los 4 puntos que ustedes dijeron apuntan de una manera u otra concretamente a tener estas propiedades del buen estimador. No tener sesgo y tener poca variabilidad de una muestra a la otra. Entonces, esas propiedades, el no tener sesgo, no estoy hablando de que siempre voy a tirar y voy a pegar, si pienso en un tiro al blanco, en el centro. Eso no significa el estimador es adecuado. Lo que significa es, bueno, voy a tratar de manejar la incertidumbre y la imprecisión. Sé que voy a tener incertidumbre, imprecisión, pero veo cómo hago para manejarla. Entonces, específicamente quería mencionar a qué nos referimos con el sesgo. O sea, si yo pienso en la distancia o el error que hay entre, el error cuadrático medio que se define, pero es la distancia que hay entre el parámetro y el estimador, básicamente ese error se puede dividir en esta suma, en la varianza del estimador, no porque lo terminé de reacomodar anoche con todas las cosas que creía que tenían que repasar y lo voy a subir. Si me dan un minuto ya lo paso, cortamos en un ratito y lo paso al grupo. El grupo de WhatsApp, así lo tienen. Fíjense que este error, esta distancia entre el estimador y el parámetro, si la quiero estimar, la estoy estimando a través de la varianza del estimador, o sea, a través de la varianza de esta variable aleatoria, y le sumo esta distancia, el parámetro menos el valor esperado del estimador. Entonces, esta distancia es lo que uno llama sesgo, por eso lo primero que uno dice, bueno, pidamos que no haya sesgo. Y después, ¿cuál va a ser el otro ítem que me va a interesar? Y que este valor sea pequeño. De esa manera, bueno, la distancia que hay entre el estimador y el parámetro, ese error que hay entre el valor del estimador y el verdadero valor del parámetro, lo voy a tratar de controlar de la mejor manera. Por ende, lo primero que pido es que el estimador sea insesgado. Y luego veré
de buscar aquel estimador cuya varianza sea pequeña. Por eso, un buen estimador le estamos pidiendo que sea insesgado, donde el valor esperado del estimador, el valor esperado de esta variable aleatoria, es igual al parámetro, consistente. Estoy pidiendo, el enunciado formal no es este, estoy diciéndolo a grandes rasgos. Lo que estoy pretendiendo es que cuando n tiende a infinito, la varianza tienda a cero. Si ustedes miran los libros, la definición formal o el planteo formal de consistente no es tan sencillo en cuanto a escritura como lo estoy planteando aquí. Eficiente, ¿en qué sentido? Y digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo tengo dos estimadores del parámetro y que resultan insesgados? Bueno, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál elijo? Y bueno, elijamos el que tiene menor varianza. Entonces, en esos términos estoy hablando de estimador eficiente. Y suficiente es aquel que está utilizando toda la información obtenida a través de la muestra. Esos son los 4 puntos que estoy pidiéndole a un buen estimador para ser catalogado, entre comillas, como un buen estimador. En función de eso, ustedes vieron la clase pasada que la media poblacional, cuya esperanza es mu y varianza es sigma cuadrado sobre n, cumple con todos estos requisitos. Rápidamente, uno puede calcular el valor esperado y obtiene que la esperanza es mu, por eso dice que es insesgado, y si calcula la varianza, obtiene que es sigma cuadrado sobre n. Cuando yo tomo un límite, cuando n tiende a infinito, ¿qué ocurre? En la medida que el tamaño de muestra crezca, en la medida que yo aumente el tamaño de muestra, esta varianza tiende a cero. Por lo tanto, hablamos de consistencia. Suficiente, utiliza toda la información, utiliza toda la información de la muestra y se puede probar. De hecho, ustedes en el ejercicio, creo que 11, podían ver que si tenían de modo práctico 2 estimadores, uno de ellos justamente era la media muestral, podían concluir que ese estimador era eficiente respecto si lo comparaban con el otro estimador propuesto. Respecto a la varianza poblacional, justamente el tema está en lo siguiente. Mu sombrero, como no lo conozco a nivel poblacional, lo sustituyo por su estimador. Y se puede probar justamente, y aquí radica el hecho que en la unidad 1 les habíamos dicho que íbamos a trabajar con sumatoria de xy menos x barra cuadrado sobre n menos 1, que era la varianza muestral y que justamente resulta un buen estimador, un estimador insesgado. Si yo tomara xy menos x barra cuadrado sumatoria dividido n, ese estimador no resulta insesgado. Entonces, por eso, de entrada, muchas veces uno lo define dogmáticamente y dice, esta es la varianza muestral, justamente pensando en que ahora vamos a utilizar este estimador que resulta un buen estimador para la varianza, resulta insesgado y cumple con las otras condiciones también. ¿Estamos hasta allí? Gente, ¿alguna señal?
Bien, Sí, profe. ese sí, ya está. Si ustedes consideran que esto no es necesario, vamos directamente a resolver ejercicios. A mí me parece que un pantallazo viene bien, pero ustedes díganme cualquier cosa, avanzo más rápido. Bueno. Entonces, avancemos con las distribuciones que utilizamos en el muestreo. Las distribuciones que utilizamos son chi cuadrado, t de Student y f de Snedeker, entre otras, pero estas son las que vamos a utilizar particularmente para intervalos de confianza y para prueba de hipótesis, y tienen una característica particular que se caracterizan por lo que llamamos grados de libertad. Y además, porque provienen de operaciones sobre una variable con distribución normal. Entonces, repaso la distribución chi cuadrado, donde esta distribución estoy sumando variables normales estándar que son independientes y que están elevadas al cuadrado. Entonces, lo que planteo es, tengo la normal, X, distribuida normal, mu sigma cuadrado, tomo una muestra, considero XY menos mu sobre sigma, ahí tengo la variable normal estándar, la elevo al cuadrado y esta sumatoria de normales estándar tiene distribución chi cuadrado con n grados de libertad. El valor esperado y la varianza dependen de este grados de libertad, de estos parámetros. En el caso de la esperanza es n y la varianza es 2n, lo coloco a modo de información, y algunas características de la distribución. ¿Qué vemos? ¿Qué podemos decir de la distribución chi cuadrado? Son todos valores positivos. Perfecto. Primero que nada, son todos valores positivos. Eso es fundamental que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque muchas veces uno viene embalado con la distribución normal o la distribución t de Student, que son ambas simétricas respecto al cero, y por una cuestión de no prestar atención, automáticamente le atribuye simetría respecto al cero a la chi cuadrado, cuando en realidad es positiva. Y si necesito buscar valores que estén a izquierda y a derecha y dejen cierta área por debajo de la curva, voy a tener que buscar ambos valores. Eso es fundamental. Es positiva, es asimétrica. Entonces, eso es algo que tengo que tener presente, y en la medida que aumenten los grados de libertad, se aproxima a la distribución normal. ¿Tenemos en claro cómo utilizar la tabla? ¿Hay alguna duda respecto al uso de la tabla? Ya la vamos a poner en práctica, pero ¿hay alguien que todavía tenga alguna duda respecto a cómo utilizar la tabla? ¿Cómo aparecen los valores o cómo tengo que buscar en la tabla? Igual que en la normal, igual que en la distribución T. ¿Cómo busco en la tabla? En la tabla. Grados de libertad. Busco los grados de libertad, pero hay una particularidad que tengo que también tener presente. De derecha a izquierda, bien, Eugenio, perfecto, o sea, acumula al revés, exactamente. Eso es, en la tabla que nosotros utilizamos y las que aparecen en la mayoría de las bibliografías, acumula de manera diferente, acumula al revés. O sea que
viene acumulando de derecha a izquierda. Esa es también una particularidad que tengo que recordar en el caso de la distribución chi cuadrado. Perfecto. Ya lo vamos a poner en práctica con los ejercicios que tengo organizados. Sigamos un poco más. La distribución T se plantea como cociente entre una variable normal estándar y la raíz de una chi cuadrado dividida sus grados de libertad. O sea, tengo dos variables independientes, una normal estándar, una chi cuadrado, ¿sí? Una normal estándar, una chi cuadrado, y por lo tanto la variable que propongo es la normal 0,1 dividido la raíz de la chi cuadrado sobre los grados de libertad. Esta variable tiene distribución T de student con, en este caso, nu, grados de libertad. ¿Y qué particularidad tiene la distribución T de student? Es simétrica respecto al 0. ¿Qué más? La tabla, ¿qué me da? La tabla de la T que tenemos en la bibliografía. ¿Cómo se presenta? ¿O qué da específicamente? También acumula del mismo lado que la chi cuadrado. Bien, y básicamente me está dando colas, me está dando valores de derecha a izquierda y solamente me da valores positivos. ¿O me da otra cosa? Porque fíjense, a diferencia de la normal, solamente obtengo valores de derecha a izquierda, pero las colas. Voy a abrir las tablas para que nos quede claro eso. Denme un minuto, porque si no parece que estuviera hablando en el aire, por si alguien tiene alguna duda. Ahí estamos. Hasta que esto se abra, vuelvo aquí. Y en la medida que el n, los grados de libertad aumenten, bueno, vamos a tener justamente, aquí miremos un poco la distribución . La normal, aquí tengo la tabla de la T de student. Fíjense lo que les mencionaba yo recién, solamente tengo cola superior derecha. ¿Por qué? Porque específicamente nosotros, cuando trabajemos ahora con intervalos de confianza y con pruebas de hipótesis, vamos a necesitar valores de la cola superior, de la cola inferior los tenemos simplemente por simetría, entonces, y el valor que no está aquí sombreado en turquesa, ¿cómo lo obtengo? ¿Por complemento, profe? Bien, exactamente, por complemento. Pero específicamente tengan en cuenta, a diferencia de la normal estándar que acumulaba de izquierda a derecha y obteníamos valores de área de menos infinito hasta z, y por supuesto las colas superiores las teníamos por complemento o simplemente
calculando el valor menor a 0 y luego por simetría obteníamos el valor positivo. En el caso de la T, tenemos, fíjense que los grados de libertad van desde 1 hasta 30, van de 1 en 1. Luego paso de 30, 35, hasta algunos valores emblemáticos, pero por eso en la mayoría de los casos, si tengo un grado de libertad superior a 30 en adelante, no está mal utilizar la distribución normal como aproximación. En el caso de la chi cuadrado, aquí está gráficamente, nuevamente obtengo valores de área de derecha a izquierda, pero fíjense que voy acumulando 0,005, voy acumulando hasta 0,995, o sea que en este caso tengo diferentes valores de área hasta prácticamente llegar al 0, a diferencia de la tabla de la T. Bien, sigamos. Comento, sé que no la vieron, me parece, a la distribución F, pero la comento rápidamente, la vamos a utilizar con mayor frecuencia en la unidad 5, pero ya que estamos, la comento brevemente y en la unidad 5 volvemos sobre esto. Las variables que tienen distribución F, en principio, tengo que tener presente que estoy planteando el cociente, la división entre dos chi cuadrados divididas sus grados de libertad. O sea que tengo una chi cuadrado con n1 grados de libertad, otra chi cuadrado con n2 grados de libertad, y la variable aleatoria que estoy considerando con distribución F es tomar la chi cuadrado sobre sus grados de libertad dividido la otra chi cuadrado sobre los grados de libertad. Esa distribución va a depender de los grados de libertad del numerador y de los grados de libertad del denominador. O sea, la distribución F con N1, N2 grados de libertad, el N1 habla del numerador, el N2 del denominador. O sea que en la tabla voy a tener que buscar los grados de libertad del numerador y del denominador. Características, como es división de 2 chi cuadrado, no vamos a esperar otra cosa que sea positiva y asimétrica. Entonces, eso también tengo que recordarlo, la chi cuadrado, la F son asimétricas, son positivas, y en este caso tiene dos parámetros que se denominan grados de libertad, del numerador y del denominador. Y trabajamos, o valores extraños o anómalos, son los de la cola derecha. Entonces, ya vamos a ver la tabla, a ver si la tengo rápidamente a mano, acá está la F, fíjense que aquí tengo distintas tablas, no son muchas, para diferentes áreas. Para un área del 5% me dan los grados de libertad del numerador, los grados de libertad del denominador, y busco este valor de F, este valor que tengo aquí, pero siempre el área en este caso está fija, es 5%. La tabla que sigue es para un área, continuamos, la que sigue es para un área de 2,5, o sea, 0,025, y tenemos luego un área del 1%, o sea, como verán, en este caso
los valores de F que voy a buscar son para para 3 valores de área particulares, 1%, 2,5% y 5%. Si quiero algo diferente o puedo encontrar algo diferente, sí, siempre utilizando el Infostat voy a poder encontrar valores que de repente en la tabla no encuentro. Entonces, a modo de resumen, ¿y dónde aparecen ahora estas distribuciones? Aparecen aquí, cuando yo tomo una población con distribución normal, considero la varianza de la muestra, la estoy utilizando para estimar la varianza poblacional y por ende esta variable que relaciona la varianza muestral con la poblacional tiene distribución chi cuadrado n-1 grados de libertad. Si ahora considero esta variable normal estándar y esta chi cuadrado que acabo de mencionar y planteo esta variable aleatoria, o sea, una normal estándar dividido la raíz de la chi cuadrado sobre sus grados de libertad, obtengo una distribución, una variable que tiene distribución T de student. O sea, concretamente, nosotros presentamos la distribución chi cuadrado, presentamos la distribución T, la distribución F, a nivel general, y ahora estoy presentando cuáles son las variables aleatorias que tienen esa distribución y que vamos a utilizar específicamente para trabajar con intervalos de confianza y con prueba de hipótesis en la unidad 5. Esta es la variable que vamos a utilizar que relaciona la varianza muestral con la poblacional, tiene distribución chi cuadrado n-1 grados de libertad. Esta variable involucra la media muestral, la media poblacional, la estimación del desvío, el tamaño de muestra, la raíz, y tiene distribución T con n-1 grados de libertad. Y otra variable, sí, Gabriel, acá. Ahora voy, ¿dónde lo vamos a utilizar? Leonardo, ¿dónde lo vamos a utilizar? Pero fíjate, cuando yo definí atrás, en la distribución T, dije, necesito una normal 0,1, una chi cuadrado, y entonces la variable z, la normal 0,1, dividido la chi cuadrado sobre los grados de libertad raíz, tiene distribución T. Bueno, eso lo hice a modo general. Ahora planteo lo siguiente. Tengo una normal estándar. ¿Cuál? Esta, x barra menos mu dividido sigma raíz de n. Y tengo una chi cuadrado. ¿Cuál? Esta, n-1, s cuadrado sobre sigma cuadrado. Esta es una chi cuadrado, n-1 grados de libertad. ¿Qué pasa si justamente yo divido esta normal estándar sobre la raíz de esta chi cuadrado sobre los grados de libertad? Bueno, los n-1 se van, el sigma cuadrado con el sigma se va, y entonces fíjense que aquí aparecen valores que obtengo de la muestra, o sea, en este caso son variables aleatorias. Cuando tomo la muestra y los estimo, esto es un estimador de la media poblacional, este es un estimador de la desviación poblacional, y el parámetro mu, esta variable aleatoria es la que vamos a utilizar cuando construyamos intervalos de confianza para la media y no conozcamos la varianza poblacional. ¿Por qué? Porque justamente en esta, aquí no aparece la varianza poblacional, sino su estimación.
Ya voy a llegar nuevamente a repetir todo esto cuando lo estemos trabajando. Y finalmente, en el caso de la F, voy a tomar dos poblaciones, una normal mu1 sigma 1 cuadrado, una normal mu2 sigma 2 cuadrado, tomo muestras de manera independiente de ambas, y ahora tengo dos chi cuadrados, que cuando las divido por sus respectivos grados de libertad, me queda esta variable aleatoria que nos va a ser muy útil. Por un lado, si uno quisiera plantear intervalos de confianza para comparar varianzas, y también va a ser muy útil cuando en prueba de hipótesis querramos analizar variabilidad de dos muestras provenientes de población normal. Bueno, ya voy a ver qué pasó aquí, que desapareció el jueguito de la animación, pero ya lo voy a arreglar cuando se los pase. Tiene distribución F, N1 menos 1 y N2 menos 2 grados de libertad. Entonces, a los fines de la construcción de intervalos de confianza, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, veamos qué tengo que hacer para construir un intervalo de confianza para la media, de modo de resumen. Primero, tengo que tener en claro si la muestra proviene o no de una población normal. Si la respuesta es sí, sigo adelante. Y entonces pregunto a continuación si conozco o no la varianza poblacional. Si tengo la fortuna de conocer la varianza poblacional, tengo cómo encontrar los extremos del intervalo de confianza. Ahora, por otro lado, si no conozco la varianza poblacional, la voy a estimar y por lo tanto aquí es donde aparece la distribución T y los extremos del intervalo los voy a obtener de esta manera. Ahora bien, sigo trabajando con la media. Yo hice todo este tramo teniendo en cuenta que mi respuesta había sido sí. ¿Qué ocurre si la respuesta, o sea, en este caso algo más, para agregar, vimos que la distribución T, cuando n es suficientemente grande, puede ser aproximada por una normal, de hecho, porque la tabla viene de 1 hasta 30 y luego va de 5 en 5, entonces, eventualmente, si yo tuviera un n de 58, puedo estimar la varianza, no voy a encontrar este valor de t, pero como el n es suficientemente grande, puedo utilizar el valor de la normal estándar, pero con la varianza muestral. En este caso, con la desviación muestral. Todo esto lo hice asumiendo que la muestra provenía de una población con distribución normal. Si esto no ocurre, la que me queda, sin entrar en otras técnicas, es preguntarme si el n es suficientemente grande. Si el n es suficientemente grande, 30, 40, 50, o sea, aproximadamente mayor que 30, entonces puedo utilizar teorema del límite central y vuelvo a este proceso. Entonces digo, bueno, voy a usar teorema del límite central y comienzo a trabajar de esta forma. Pero si tengo una muestra que no proviene de una distribución normal y tengo 5 datos, este procedimiento no lo puedo utilizar. Ahí se recurre a estimación no paramétrica, no es parte de este curso,
pero no puedo utilizar estas técnicas. En el caso de todavía no he mencionado absolutamente nada para intervalo de confianza para la varianza. Sigo trabajando por ahora con intervalo de confianza para la media. ¿Dudas hasta aquí? ¿Profe? Sí. Después podríamos ver algún ejemplo con el teorema del límite central porque no me queda muy claro cómo usarlo. Sí. Es que de hecho vamos a ver distintos ejemplos. Nuevamente, o sea, el procedimiento es, si tuvieras un n de 80, ¿qué es lo primero que uno debiera hacer? Primero, toda la estadística descriptiva para poder ver que la distribución se comporta de manera, hacer un histograma, ver un diagrama de caja y ver si realmente puedo asumir que la distribución o podría suponerse aproximadamente normal. A partir de ese momento sigo trabajando de esta manera y busco el Z, si conozco la varianza, seguramente como no voy a conocer la varianza, voy a terminar trabajando o con T o con Z, pero estimando la desviación. De hecho, si trabajamos con Infostat automáticamente descarta de plano esta opción. ¿Por qué? Porque asume que si yo cargué datos en una tabla, esos datos provenían de una muestra y por lo tanto no conozco la varianza poblacional y la tengo que estimar. Por lo tanto, Infostat trabaja con intervalos calculados en base a la distribución T y a la estimación de la varianza. Gracias, profe. Ya vemos ejemplos, no desesperen. Repaso rápidamente lo visto y a las 10 corto para un recreo, así se desenchufan y empezamos a trabajar. El intervalo de confianza para la varianza poblacional con varianza conocida, partimos asumiendo que la población es normal. Fíjense que acá estoy poniendo claramente que estoy suponiendo población normal y varianza conocida. Si eso ocurre, trabajo con esta distribución, la de X barra, que tiene distribución normal, mu sigma cuadrado sobre n. Y planteo la idea de que esta variable entre dos límites, L1 y L2, tenga una probabilidad, un área de 1 menos alfa. Tengo la distribución de la media muestral, busco y digo, bueno, si esto es 1 menos alfa, estos valores, ¿qué van a ser? Aquellos que dejen alfa sobre 2 a izquierda y alfa sobre 2 a derecha. Entonces, justamente, utilizo la normal 0,1 y digo, listo, ya tengo, estandarizo y digo, listo, esta variable z va a estar entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. Y también lo podría escribir de esta manera. Fíjense que este menos z de alfa sobre 2 se corresponde, si lo busco, al z de 1 menos alfa sobre 2, si estoy pensando en la tabla y lo busco acumulando de izquierda a derecha. Entonces, ¿por qué ahora puse en lugar de z, x barra menos mu, sigma raíz de n? Entonces, la pregunta es, ¿qué conozco de aquí? ¿Qué es lo que me interesa dejar allí en el centro de esa desigualdad? Bueno, esto es una variable aleatoria, pero una vez que tenga la muestra, voy a tener en la estimación puntual, el valor de sigma lo conozco, n lo voy a tener en la muestra, me interesa la media. Entonces, justamente,
realizo todo el procedimiento para despejar y dejar mu en el centro de esta desigualdad. Entonces, fíjense que esto que tengo aquí es aleatorio. Esto, x barra menos z alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n, es un límite inferior que varía, y esto también varía de muestra en muestra. Una vez que yo tomo una muestra, ahí ya tengo x barra sub 0. ¿Por qué puse x barra sub 0? Porque evalué ya te contesto, Eugenio, no, simplemente lo puse porque para mencionar que en algunos libros, en vez de poner z alfa sobre 2 y usar la simetría, algunos directamente ponen a este, le ponen z alfa sobre 2 y aquí ponen z de 1 menos alfa sobre 2, pero básicamente este valor es el mismo que este, solo que cambiado de signo. Uno es el positivo, otro es el negativo respecto al 0. ¿Está? Pero era simplemente para mencionar que alguno diría, no, pero yo acá en la tabla, ¿cómo lo busco? ¿Lo puedo buscar como 1 menos alfa sobre 2? Sí, pero básicamente si vos encontraste este valor, este es el simétrico, solo que cambiado de signo. Entonces, vuelvo aquí. Límite inferior de confianza, ya aquí tomada la muestra, es x barra sub 0 menos z alfa sobre 2 sigma raíz de n, x barra 0, ya tomada la muestra, la he evaluado, más z alfa sobre 2 sigma raíz de n. Si yo repito esta construcción con diferentes muestras, fíjense que aquí rayamos mu como una raya fija, lo que voy obteniendo son intervalos de confianza que corresponden a la muestra 1, a la muestra 2, etc. Este punto negrito que marqué, ¿qué es? Ese punto que es el centro del intervalo, ¿quién es? Bien, Eugenio, la media muestral de cada muestra. Y ojo con, o sea, siempre el intervalo de confianza tiene como centro a la media muestral. Entonces, cuidado con decir, listo, ya tengo, en el centro está, no, eso por construcción lo hice así. Lo que yo debo tratar de ver es, o lo que uno esperaría es que si repitiera de 100 intervalos, tomar 100 muestras, en 95 de ellas, si trabajo con una confianza del 95%, esperaría que 95 de esos intervalos incluyeran al valor del parámetro poblacional. Entonces, en la práctica uno trabaja solo con una muestra y el hecho de que, y por eso no es razonable hablar de que la probabilidad de que mu esté en el intervalo es 0,95, porque el intervalo o incluye a la media o no lo incluye, entonces es 0 o 1. No tiene sentido esa conclusión, de hecho es erróneo escribir, una vez que yo ya calculé el límite inferior y el límite superior, escribir como conclusión que la probabilidad de que mu esté entre el límite 1 y límite 2 es 0,95. Lo que debo decir es que el intervalo incluye a la media poblacional, incluye al parámetro poblacional con una confianza del 95% o del 90%,
según lo que me haya pedido el ejercicio. ¿Están de acuerdo que la construcción del intervalo, estoy hablando de la media muestral, depende de estos factores? Fíjense, vuelvo para atrás, depende de la confianza, claramente del tamaño muestral y específicamente la longitud, que es límite inferior y límite superior. Entonces, ¿qué ventaja tiene el trabajar con estimación por intervalos? Que yo puedo acotar el error de estimación y e informar sobre la confiabilidad. ¿Ah? En el caso de la estimación puntual, el valor coincide o no con el valor histórico, difiere, y lo único que puedo decir es diferente del valor histórico, coincide con el valor histórico. En el caso de la estimación por intervalos, yo estoy acotando el error de estimación e informando la confianza que tengo de haber construido ese intervalo. ¿Cómo acoto? ¿Cuál es la cota de error? ¿Cómo sería? ¿Cómo hago? Fíjense, si yo acá organicé el procedimiento para un intervalo de confianza del 95, de 0,95, tengo este intervalo. Estamos hasta ahí, todavía esto es variable aleatoria, todavía no tomé la muestra, esto es variable aleatoria, hasta ahí estamos, esa parte es, si yo trabajo específicamente, a modo de elección, con un alfa de 0,05. Si yo considero, fíjense, este 1 menos alfa, zeta alfa sobre 2, 1,96 sigma raíz de n, específicamente, es la cota de error de estimación que estoy considerando. Si la varianza, voy a avanzar un poco, no sobre esto, quería mencionar aquí el tema del intervalo de confianza, vuelvo a esto rápidamente. Tengamos en cuenta que este intervalo para la media, yo tengo diferentes valores de X barra, porque es una variable aleatoria. Cuando tomé la muestra, ya tengo solo uno, y por eso lo escribí con minúscula, y tengo un solo intervalo que organicé y presenté. Entonces, ese intervalo tiene información del estimador puntual, el X barra, valuado en la muestra, y este error de estimación. Ese error de estimación lo estoy dando con sigma, z alfa sobre 2, está teniendo en cuenta la distribución del estimador y el tamaño de la muestra, raíz de n. Entonces, fíjense de qué depende ese error de estimación. ¿Cómo logro que ese error de estimación disminuya? Checando el intervalo. Claro, pero ¿cómo logras que ese intervalo? Fíjate, tu intervalo es barra más o menos z alfa sobre 2 sigma raíz de n. O sea, este es tu error.
estimación. Entonces, aumentando la muestra, aumentando, N. Sí, N más aumentando el N, vos fíjate que si aumentás el N, ¿sí? O sea, está directamente relacionado con la varianza de la población, directamente relacionado con el zeta alfa sobre 2, por lo tanto, si yo digo, yo quiero tener más confianza, ¿qué va a pasar? Y esto va a aumentar. Si mantengo fijo sigma y n y digo, aumentemos la confianza, eso va en detrimento del ancho del intervalo, pierdo precisión. ¿Cómo logro mejorar esta situación? Bueno, lo ideal sería trabajemos sobre el tamaño muestral. Bueno, no siempre es posible aumentar el tamaño de muestra. No siempre es posible por cuestiones de costo trabajar con, decir, aumentemos y trabajemos con un n grande. De esa manera así logro un error de estimación menor. Fíjense, aquí vuelvo al intervalo, cuando yo calculo la longitud es 2 veces este error de estimación. Entonces, acá les dejo escrito, repito nuevamente, que esta longitud depende, por un lado, del intervalo, del nivel de confianza. Si yo aumento el nivel de confianza y digo, no, yo quiero trabajar con un 100%, ¿qué va a pasar? Y voy a tener un intervalo que va de menos infinito a más infinito, o sea que ahí no es muy útil en la práctica hacer eso. Generalmente uno trabaja con límites que llama razonables, 99%, 90%, 95%, por lo general. Por defecto, todos los software trabajan con un intervalo del 95%. Y si uno quiere otro nivel de confianza, debe cambiar la opción. Pero si uno trabaja con un software, por lo general, por defecto, siempre es el nivel de confianza es del 95%, 0,95. La varianza, bueno, claramente si yo disminuye la varianza, tengo una estimación más precisa, pero no, eso a veces es imposible. Es cierto que uno hace y trabaja o busca trabajar con procesos donde el objetivo es reducir la variabilidad y hace todos sus esfuerzos por buscar disminuir la variabilidad. Pero muchas veces esto no puedo, no logro, a partir de un determinado momento ya esa varianza la utilizo, la varianza histórica, o el proceso está debidamente controlado y tiene una variabilidad. Por lo tanto, ya ahí no tengo mayor injerencia. Entonces uno dice, listo, trabajemos con el tamaño muestral. Bueno, es cierto que a medida que yo aumente el tamaño muestral, mejoro, o sea, tengo una estimación más precisa. ¿Qué juega en contra? Precio, costo, tiempo. El tiempo en el sentido de tomar y trabajar con una muestra grande. Entonces, lo que a veces se hace es a priori decir, bueno, a ver, si yo quiero una determinada precisión, quiero un determinado error, elegir el tamaño de muestra que debiera tener para ese error. En ese sentido es que uno considera esta situación, decir, yo quiero, el error es, para estimar la media de la población, es zeta alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n. Entonces, si establezco
un determinado margen de error, ¿cuál debiera ser el n? Entonces simplemente trabajar con esta idea para, si yo tengo el intervalo de confianza, la confianza, el alfa es 1 menos el nivel de confianza elegido. Supongamos que trabajo con el 95%, esto va a ser z de 0,025. Tengo el valor de sigma y quiero un determinado margen de error, entonces en función de eso puedo elegir el n a partir del cual tomar la muestra para tener ese margen de error. Entonces, a veces se trabaja de manera inversa, es decir, bueno, no tengo la posibilidad de decir tomemos el tamaño de muestra lo tan grande como se pueda, sino que al revés. Quiero este margen de error y bueno, entonces como lo establezco a priori, busco cuál debe ser el tamaño de la muestra. Vamos a hacer lo que me queda para empezar a trabajar con los ejercicios propiamente y que trabajen ustedes, es recordar rápidamente qué ocurre cuando trabajo con varianza desconocida, y ahí surge el uso del estadístico T. Entonces planteo un procedimiento similar al que hicimos con varianza conocida, solo que en este caso busco en la tabla T, el T alfa sobre 2, n-1, y el opuesto, menos T alfa sobre 2, n-1, y nuevamente el intervalo de confianza ahora aparece dependiendo del valor de la tabla, pero buscado en la T, y qué diferencia fundamental que acá no está sigma, sino su estimación. Para el caso de la varianza poblacional, ¿cuál es el cuidado que debemos tener? Que necesito dos valores. Los tengo que buscar a los dos en la tabla del chi cuadrado, y cuando armo el intervalo de confianza, el cuidado que tengo que tener es, fíjense, quién queda en el denominador del extremo inferior y quién queda en el denominador del extremo superior. Si yo quiero un valor como límite inferior, voy a tener que dividir por un valor más grande, o sea, por la cola derecha, y si quiero un límite superior, voy a tener que dividir por el valor más cercano a 0. Ese es el cuidado que debo tener cuando plantee el intervalo de confianza para la varianza. Voy a cortar aquí hasta las 1:30. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a hacer ejercicios completos, todo el planteo y con las distintas situaciones. Varianza conocida, varianza desconocida, etc. Intervalo de confianza para la media, intervalo de confianza para la varianza.